del mar, es decir, aquellos estados que estaban en condición de poder desarrollar su espacio a través del mar, fueron de alguna manera posible el proceso de colonización, tanto de Portugal, de España, de Francia, del propio Reino Unido, a través del dominio del mar. A su vez, los estados cuyos territorios colindan o colindaban con el espacio marítimo, desde siempre han aspirado a ejercer algún tipo de soberanía sobre esa zona adyacente a sus costas. Por lo tanto, el problema de lo que hoy llamamos mar territorial ya está instalado desde antiguo, lo que no había mucha precisión respecto de cuál era el alcance o la dimensión de lo que iba a constituir ese mar territorial, repito, adyacente a sus costas. Dos grandes líneas de pensamiento respecto de la exploración, explotación, uso de los espacios marítimos, vamos a encontrar confrontando a lo largo del tiempo, que son aquellos que, por un lado, tenían la capacidad tecnológica para poder desarrollar la navegabilidad, y aquellos que no, los que tenían la posibilidad de explorar, explotar y utilizar el espacio marítimo, obviamente que propugnaban el concepto, la idea del mar libre, el mare liberum, es decir, que no se encuentre sujeto ni limitado de ninguna manera. Claro, si tenían la posibilidad material a través de tecnología de poder desarrollarlo, por supuesto que no. Y aquellos que teniendo costas marítimas no tenían tecnología para desarrollarlo, a la inversa, la idea de tener el espacio sujeto a su jurisdicción o a su soberanía lo más amplio posible. A modo de ejemplo, uno de los fundadores del derecho internacional, Cornelius van Winkelried, que fue un jurista holandés del siglo XVII, tuvo la particularidad, desde un sentido absolutamente práctico, de proponer que los estados con costas marítimas puedan tener un mar territorial sujeto a su soberanía, y la dimensión que proponía era la de aquella, y esto lo deben haber escuchado en alguna oportunidad, cada estado va a ejercer soberanía sobre su mar territorial hasta el lugar a donde llegue la vara del cañón. Es decir, hasta donde pueda ejercer la defensa de su territorio en vista al mar. Si hasta donde llegue la vara del cañón, es decir, un principio de efectividad asentado sobre la idea de que va a ejercer soberanía hasta donde pueda defender ese mar. Posteriormente, se fueron estableciendo distintas delimitaciones, 3 millas marinas, de 6 millas marinas, gracias Cristian, ¿sí? Pero no había uniformidad a este respecto, vuelvo a repetir, si bien la costumbre, de alguna manera, la costumbre internacional respetaba la existencia de un mar territorial, no estaba determinado su alcance. La costumbre sí reconoce la existencia del mar territorial, lo que no está es determinado el alcance, porque si algunos decían 3 millas, otros 6 millas, pero no existía uniformidad, y en términos concretos terminaba dándose aquello que propugnaba Cornelius van Winkelried de hasta dónde podían hacer valer los derechos el Estado ribereño en cada caso. Esta etapa, digamos que de alguna manera se asienta sobre la costumbre, pero sin líneas definitorias, va a encontrar a partir de la labor de Naciones Unidas un proceso de codificación que es el que se lleva adelante y a iniciativa, vuelvo a repetir, de la Asamblea de Naciones Unidas, y con la importante tarea desplegada por la Comisión de Derecho Internacional a convocar a conferencias que iban o que puedan ir estableciendo de alguna manera una delimitación o algún espacio. Esto se realiza a través de 4 conferencias
cuyo origen las encontramos en Ginebra en 1958 y van a culminar con la cuarta conferencia que da nacimiento a la Convención sobre los Derechos del Mar de Montego Bay, Jamaica, de 1982. La Convención de Montego Bay, en definitiva, a la que nos vamos a referir, cuestión de brevedad, es la que va a establecer aquel gran acuerdo, hoy le integran más de 190 países a esta convención, cuáles son las pautas a partir de los cuales se van a ir ejerciendo los estados ribereños y aquellos que no tengan costas al mar, distintos tipos de derechos a través de una delimitación de los espacios marítimos. La principal idea, les decía que el origen de la cuestión arranca con la delimitación del espacio en el que un Estado puede ejercer soberanía y es lo que llamamos mar territorial. Recién en la tercera conferencia de Ginebra en 1973 se logra un acuerdo sobre el mar territorial, que era uno, si bien todos los temas han sido conflictivos, pero uno de los mayor conflictos traía aparejado porque implica una extensión del ejercicio de la soberanía de los estados ribereños en un espacio que no constituye el suelo. Esta convención delimita el mar territorial en una extensión de 12 millas marinas. 12 millas marinas tomadas como punto de referencia las líneas de base. ¿Qué son las líneas de base? Es el punto a partir del cual vamos a medir esas 12 millas marinas. Traducidas a kilómetros, lo que estaba buscando para ser preciso, 12 millas marinas equivalen a 22 kilómetros 224 metros. Para que tengamos una idea de la dimensión, ¿no? 22 kilómetros. Para quienes somos mediterráneos, vivimos en ciudades mediterráneas, la idea de las millas marinas termina siendo un objeto especulativo en razón de la idea. Por eso me parecía que tomamos una idea, iba a ser el punto de referencia, 12 millas marinas, 22 kilómetros, 224 metros, ya tenemos una idea. Decíamos que las millas marinas que se miden a partir de las líneas de base. ¿Qué son las líneas de base? Son puntos que sobre el territorio tomamos como referencia para de allí empezar a medir esas millas marinas que en este caso van a conformar lo que llamamos el mar territorial. En primer lugar, tenemos dos tipos de mediciones de esas líneas de base. Una, la línea normal, que es la línea de baja mar. Como sabemos, el mar no está quieto, sino que se mueve en función de subas y bajas de marea. Entonces, bueno, la pregunta es a partir de qué lugar, si es cuando la marea está alta o la marea más baja, a partir de dónde vamos a medir 12 millas marinas. Porque no es como cuando vamos a la playa, que en general estamos hablando de un par de metros entre alta y baja mar. Hay regiones en el planeta que entre la baja y la alta mar, la marea alta, hay realmente importantísimas dimensiones métricas, ¿no? Entonces, bueno, las líneas de base que se toman para medir la anchura del mar territorial desde el punto de vista normal es la línea de más baja marea. Este es el punto normal, línea de más baja marea. Esto implica, por un lado, que la extensión del territorio se amplía hasta donde el mar ha llegado más lejos, para decir de alguna manera, de la costa. Por eso la línea de más baja marea, reduciendo de alguna manera el espacio marítimo hacia el otro lado. Esta es la línea normal a partir de la cual se toma la medición de la línea.
y en forma paralela continuando con el accidente geográfico que tenga el territorio del estado en cuestión. A este le vamos a llamar estado ribereño. Pero hablando de accidentes geográficos, sabemos que hay en ocasiones distintas variaciones en cuanto al accidente geográfico. Uno de ellos, tal vez el que más preocupa, o preocupó a la Convención de los Derechos del Mar, son las bahías o escotaduras. Estas son penetraciones que tiene el territorio y a donde ingresa el mar. Si podía tomarse o no como punto de referencia en esa zona, a donde vuelvo a repetir, el mar tiene algún tipo de profundidad respecto de la línea normal del territorio, imaginémonos una bahía llamada escotadura, y ahí la solución que da la Convención sobre el Derecho del Mar es que si la escotadura no es superior a un semicírculo, se toma una línea imaginaria de punta a punta, y acá hablamos ya de las líneas rectas, son líneas imaginarias, van a tomar de punta a punta extensiones, puntos extremos de ese espacio territorial, y desde esa línea que se traza, repito, de punta a punta en adelante, medimos las 12 millas marinas. Lo que queda dentro de esas líneas de base recta van a ser aguas interiores. Y acá el tema es importante en distinguir aguas interiores del mar territorial, porque el régimen jurídico es distinto, el de aguas interiores al de mar territorial. Por lo pronto, dejemos perfectamente claro que cuando hablamos de aguas interiores, el régimen jurídico al que están sometidas las aguas interiores es el de ejercicio de soberanía en las mismas condiciones que si fuera el territorio del Estado. No ocurre lo mismo con el mar territorial. Ahora mismo ya vamos anticipando de que el mar territorial, en esa extensión del mar territorial, los estados ejercen soberanía, claro que sí, pero limitada por el derecho de paso inocente. Este derecho de paso inocente, que es un límite al ejercicio de la soberanía sobre el mar territorial, no es aplicable a las aguas interiores. Entonces, esto que señalábamos recién, respecto de las líneas que puedan dividir lo que es mar territorial de aguas interiores, podemos observar que tiene un régimen jurídico absolutamente distinto. De la misma manera en que imaginemos que el puerto de entrada se encuentra por detrás y hacia el territorio del Estado, por detrás de las aguas, y está dentro de aguas interiores. El acceso a esos puertos tampoco va a ser idéntico al régimen que va a regir el mar territorial, que es la zona donde obviamente tendrán que transitar los buques para poder ingresar a los puertos. No sé si va quedando clara la idea del modo de medir el mar territorial. El problema que se puede plantear en ocasiones es que no todos los estados, nosotros me imagino, cuando hablamos de la dimensión del mar territorial, de las líneas de base normal, de líneas de base recta, no estamos imaginando el territorio argentino. Pero existen estados que están compuestos también por islas. Fundamentalmente aquellos estados que solamente tienen islas, los que son llamados estados archipielagicos, por su naturaleza de conformación, se plantea el problema: ¿cómo hacemos para medir el mar territorial? Porque no existe un espacio continental, sino que son islas que se unen a otras, y cuáles serán aguas interiores y cuáles serán mar territorial. Pregunta: ¿podremos medir en cada isla las 12 millas marinas desde la línea de más baja marea? ¿O cómo haremos? La solución que ha dado la Convención de Montego Bay a este respecto es de que en el caso de los estados archipielagicos se va a trazar, y ahí recurrimos, no a las líneas normales, sino a las líneas rectas. Se traza una línea imaginaria de punta a punta entre las islas más extremas que forman el estado archipelágico. Entre los extremos de cada una de las islas se va a marcar una línea imaginaria. Aquellos estados
que el agua que quede dentro de esa unión de islas van a ser aguas interiores y la otra mar territorial. No sé si se ve ahí, acabo de dibujar unos cuantos circulitos. Vamos a imaginarnos que estas son las islas de un estado archipelágico, ¿sí? Ahora vamos a trazar de extremo a extremo los puntos extremos de las islas, ¿sí? Los puntos extremos de la isla marcamos unas líneas imaginarias. Y el mar territorial se va a tomar desde esas líneas imaginarias hacia el alta mar, las 12 millas marinas. El espacio que queda comprendido dentro de estas líneas imaginarias son aguas interiores, con un régimen jurídico distinto. Esto es, de alguna manera, lo más llamativo que puede tener en relación a la determinación o de qué manera podemos medir la anchura del mar territorial. ¿Quedó claro entonces? Líneas normales son las que continúan el accidente geográfico del mar del estado ribereño, cuando se trata de bahía o escotadura que no superen el semicírculo, se traza una línea imaginaria de punta a punta de los extremos de la boca, las que quedan cerca del territorio son aguas interiores sujetas a la soberanía exclusiva de los estados, y las que van hacia alta mar, desde ahí se miden las 12 millas marinas para la delimitación del mar territorial. Y en el caso de los estados archipelágicos, se traza, recurrimos al sistema de líneas rectas, se trazan líneas imaginarias entre los extremos de puntos más extremos de las islas más distantes. Dentro de ese estado archipelágico, las que quedan dentro se llaman aguas interiores, las que se encuentran de esas líneas hasta el exterior se llaman mar territorial. ¿Vamos hasta acá? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Decíamos que finalmente, después de ponernos mucha discusión, de mucho tiempo, el mar territorial queda delimitado en esas 12 millas marinas. Ahora, ¿qué competencia tendrá el Estado ribereño respecto al mar territorial? A ver, jóvenes, que quede claro de que más allá, a la luz de la experiencia en los exámenes, más allá de que nos cuenten cuántas personas, cuántos estados participó en la primera, segunda conferencia de Ginebra del 58, lo que nos interesa sobremanera, por eso es que vamos a tratar de limitarnos a ese tema, cuáles son las dimensiones de los espacios marítimos, cómo se miden y qué atribuciones y competencias tienen los diversos estados sobre esos espacios. Dos cosas que hay que tener claro. Dimensión y competencias que tienen los estados ribereños. ¿Está? Vamos a la competencia en primer lugar que tiene el mar territorial. El mar territorial es un espacio marítimo adyacente al territorio de un estado donde éste ejerce soberanía. Esta soberanía que ejerce sobre el mar territorial también alcanza el espacio aéreo. Si recuerdan, cuando conversábamos en los encuentros anteriores del espacio aéreo, tomábamos como punto de referencia y el límite horizontal era el territorio, incluido el mar territorial. ¿Recuerdan? Bueno, entonces, sobre ese mar territorial, el Estado ribereño ejerce soberanía que es aplicable al espacio aéreo. Ya hemos hablado de las dificultades respecto de la delimitación desde el punto de vista vertical del espacio aéreo. No solo el espacio aéreo, sino también el lecho, es decir, y el subsuelo del mar en esas 12 millas marinas. Soberanía. El tema de la soberanía, y acá está la diferencia esencial respecto a las aguas interiores, es lo que conocemos con el derecho de paso inocente. Primero hacemos una breve aclaración, que yo creo que en el encuentro anterior ya lo hemos señalado, respecto a la naturaleza de los buques. Si bien los buques son medio de transporte utilizado desde antiguo,
los buques que navegan en estos espacios marítimos necesariamente deben llevar la bandera del Estado de la nacionalidad en cuyo Estado se efectuó el registro. Todos los buques, al igual que las aeronaves, que circulen por espacios internacionales o de otros estados deben permanentemente llevar enarbolada su bandera. Vamos a ver cuando veamos las libertades del mar en alta mar. Ese régimen se endurece mucho más ahí porque no estamos dentro de la jurisdicción de ningún estado. Bueno, todo buque que transite por el mar territorial tiene el derecho de paso inocente. Y esta es la limitación que decíamos tienen los estados ribereños respecto del mar territorial. No puede negar que cualquier buque enarbolando su bandera transite por su mar territorial, pero a condición de que el paso sea ininterrumpido, sea rápido y pueda observarse la bandera de nacionalidad en la que se encuentra registrada. Por lo tanto, en el hipotético caso, aunque si bien lo prevé la Convención de que se trate de un submarino, este deberá emerger durante su navegación por el mar territorial enarbolando la bandera del Estado de su nacionalidad. Eventualmente pueden fondear, es decir, detenerse, pero deberá, obviamente, y siempre hace falta, es necesario el aviso, aunque sea de paso inocente, y aunque no puedan negárselo, obviamente, pero deberán dar aviso siempre al Estado ribereño. Cuando la excepción a que el paso sea continuo será cuando se detenga, y se va a detener, solamente será justificable en la medida que sea una cuestión técnica o que cuente con autorizaciones suficientes para poder llevar adelante una reparación técnica u otra cuestión vinculada con en ese sentido. Aún es importante también tener en cuenta que existen estados que no tienen litoral marítimo. Nosotros tenemos vecinos que lo tienen litoral marítimo. Paraguay no tiene litoral marítimo. Bolivia tampoco lo tiene. Sin embargo, ese hecho no va a obstaculizar en absoluto el aprovechamiento que puedan tener los buques de la bandera de su nacionalidad respecto al mar territorial. Por lo tanto, no será condición que tenga litoral marítimo para poder ejercer el derecho de paso inocente. Paso rápido e ininterrumpido, y no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Sí, quienes realicen este paso inocente, desde luego, deberán también ejercer ese paso inocente dentro de las condiciones o por la ruta o vía de navegabilidad que el Estado ribereño le vaya señalando. Como sabemos, hay espacios por donde se puede o no transitar, sin, imaginémonos, un tendido de calles y avenidas que se cruzan una con otra. Bueno, lo mismo se plantea respecto de la navegabilidad de este tipo de buques. No sé si con lo del mar territorial ha quedado alguna duda. Que quede claro que el hecho del ejercicio de la soberanía implica desde ya la exploración y explotación de todos los recursos que existan en esa zona del mar territorial. No solo la navegabilidad, sino de por sí lleva, desde luego, lo que implica con el aprovechamiento de los recursos existentes en toda esa zona. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Si ya que los veo, Norma, ¿de dónde me dijiste que era? Siempre me olvido. ¿De Neuquén? Provincia, no podía habilitar el micrófono. Provincia de Buenos Aires, Coronel Pringles. Coronel Pringles. ¿Y Rafael? Hola. De Chaco, Resistencia. Chaco, de Resistencia. Resistencia. Ah, perfecto. Y tendremos algunos de los asistentes que
vive en una provincia con litoral marítimo, por ahí podría ayudar porque están en contacto con esto permanentemente. En caso de no mostrar la bandera, hay una pregunta para que la habilite aquí. Pregunta Fernando, acomoda Fernando. De no mostrar su pabellón se considera un acto que atenta contra la paz y buen orden. Por de pronto no está cumpliendo con las condiciones básicas necesarias para el ejercicio del paso inocente. El Estado ribereño tendrá todo el derecho de ordenar la detención del buque que no esté enarbolando bandera. Vamos a ver, cuando veamos enseguida, Fernando, lo de alta mar, qué puede ocurrir con aquellos estados que no enarbolan bandera en alta mar. Y esto ya no va a permitir que puede lo más, puede lo menos. Si cualquier buque puede, de cualquier nacionalidad, abordar un buque que se encuentre en alta mar y que no lleve bandera, mucho más el Estado podrá hacerlo cuando se esté transitando o navegando por el mar territorial de ese Estado. No sé si queda claro, Fernando. Bien. Profe. Vamos, está mar territorial. Profe. Sí, gracias, ¿cómo te va? ¿Cómo bien, andas? bien, bien, bien. ¿Y pueden tener dos banderas? No. Muy buena la pregunta. Ningún Estado puede, ningún buque puede enarbolar la bandera de dos estados. Volvemos, cuando vamos a alta mar, veamos el tema de alta mar, la Convención sobre el Derecho del Mar dice de que aquel buque que navegue con dos banderas de nacionalidad se entiende que será interpretado como que no tiene bandera. ¿Sí? Es decir, no hay doble nacionalidad para buques esto. Si esa es la pregunta, María Gracia, sí. No existe la posibilidad. Sí, puede estar registrado en uno y en un solo estado el buque de nacionalidad. ¿Puede cambiar? Claro que puede cambiar. Pero bueno, no en el transcurso del viaje. ¿Bien? Bueno, junto al mar territorial, teniendo delimitado los dos grandes espacios que la historia de la humanidad marcaba, decía el mar territorial y el mar libre, el alta mar. Pero de repente empieza a tener algún tipo de interés. Hay un par de casos. El caso del buque Caroline, que si mal no recuerdo un problema entre Estados Unidos y Inglaterra en el proceso de independencia del Canadá, y más aún, más patético aparece la cuestión que se había planteado, no me acuerdo de la nacionalidad del buque, pero en la época de la ley seca de los Estados Unidos, que no se podía vender alcohol, y cuando se prohíbe enseguida aparece el mercado negro, ¿no? Entonces, bueno, algunos buques se instalaban fuera del mar territorial de Estados Unidos y de ahí procedían al contrabando de alcohol. Entonces, los Estados Unidos avanzaron sobre el buque, lo tomaron, vino la queja de que no podían, situación medianamente similar, pero salvando distancia, era la provisión de armas que de los Estados Unidos le daban a los independentistas canadienses y que el Reino Unido se queja por estar fuera del tema. Estemos en esta cuestión es que fuera del mar territorial, cuando no estaba regulado jurídicamente la zona que se encontraba contigua a ese mar territorial, podían instalarse y constituían espacios de peligro, porque estamos a 22 kilómetros, digamos, 12 millas marinas, es una distancia importante, pero en cuanto a seguridad y fundamentalmente a fiscalización que pueda tener un Estado respecto de los derechos de importación y exportación, en este sentido, pueden resultar importantes. De ahí es que la Convención de Montego Bay, y ya anteriormente en la conferencia de 1973, se va a delimitar una zona adyacente al mar territorial que recibe el nombre de zona contigua. La zona contigua es un espacio marítimo que se extiende, contando desde la línea de base hasta las 24 millas marinas de la línea de base. Por lo que es lo mismo, tomando como referencia el borde externo del mar territorial y sumándole otras 12 millas marinas. El espacio marítimo que denominamos zona contigua
se tiende, en consecuencia, hasta las 24 millas marinas contadas a partir de la línea de base. En ese espacio, dejemos limpita estas 12 millas, las primeras 12 ya sabemos que soberanía limitada por el derecho de paz inocente. En este espacio de 12 millas marinas, el Estado no ejerce soberanía. La soberanía se determinó en la milla número 12, pero sí ejerce, sí tiene facultades de jurisdicción y de fiscalización sobre los buques que transiten en esa zona. Entre las 12 y 24 millas marinas, los estados ribereños pueden y tienen atribuciones de tomar y decidir medidas de fiscalización para prevenir y sancionar infracciones a normas del Estado ribereño, respecto de migración, de aduana, sanitarias y fiscales, que se hubieran cometido en su territorio o dentro del mar territorial. Derecho, entonces, no es soberanía, es jurisdicción en términos de fiscalización en materia migratoria, aduanera, sanitaria, fiscal. Cualquier buque que transite en esa zona se encuentra sujeto a la jurisdicción que ejerce el Estado ribereño respecto de las normas aplicables dentro de su territorio, en el mar territorial, y los buques que ahí se encuentran. ¿Está claro? Sí. Lo repetí 2 veces porque en muchas ocasiones creemos que es el mismo régimen jurídico que en el mar territorial y no es. Entonces, claro, de mayor a menor competencia de los estados, total, aguas interiores, limitada, mar territorial, sin soberanía pero con jurisdicción, zona contigua. 12 y 24. ¿Estamos acá? Pero claro, fue un avance importante para los estados ribereños con litoral marítimo, no solo la ampliación de lo que era el mar territorial, ya no hablamos de 3, de 6, de 9. Algunos estados habían establecido antes de la convención 200 millas marinas. Este es un error muy común, ¿no? Muy común. A ver, mar territorial 12 millas marinas. Yo no sé de qué apunte o qué aporte habrá realizado algún estudiante en algún año, en alguno de los resúmenes que circulan ahí, pero en muchas ocasiones la extensión del mar territorial la llevan a 200 millas marinas. Eso es imposible, no existe el mar territorial a 200 millas marinas. Lo que tiene una anchura de 200 millas marinas es el espacio siguiente a la zona contigua, y es la que conocemos con el nombre de zona económica exclusiva. Zona económica exclusiva. Es un espacio marítimo que se extiende desde el límite exterior del mar territorial, desde la milla 12, hasta llegar a las 200 millas contadas desde el punto de partida de las líneas de base. Volvemos, vamos a la línea de base, normales o rectas. A partir de ahí cuento 200 millas marinas, y ahí hasta esa zona es la zona económica exclusiva. Aquí ya no hay jurisdicción, no hay zona, sino se trata de un espacio que conocemos como 12, como zona económica exclusiva. Y con la terminología. El Estado ribereño en la zona económica exclusiva tiene derechos de soberanía. No significa que sea soberanía. Derechos de soberanía para los fines de exploración, explotación, conservación y ordenación de los recursos vivos y no vivos, del mar, del lecho y del subsuelo marítimo, además de otras actividades como la exploración y la explotación económica. Volvemos. Derechos de soberanía sobre la exploración o explotación. Muy bien, Cristian.
de los recursos vivos y no vivos que encontramos en esa zona. Cristian dice, entonces, la zona económica exclusiva incluye el mar territorial y la zona contigua. Perfectamente. Recordemos, a ver, no es cosa distinta. En el mar territorial ejerce soberanía, por lo tanto, no hace falta pensar que el ejercicio de los derechos de exploración y explotación, los recursos vivos y no vivos, no necesita adecuarse o tomar el Estado ribereño las normas sobre la zona económica. Tiene más que eso, tiene más que derechos de exploración y explotación porque tiene soberanía. En el resto, ejerce derecho de exploración y explotación sin ejercer soberanía. Lo ponemos del otro lado. El concepto es claro, está bien lo que vos decís. La zona económica exclusiva incluye el mar territorial y las zonas contiguas. Pero en aquellos otros dos espacios tiene más que derechos de soberanía sobre la exploración y explotación. En uno tiene soberanía total y en el otro, aparte de los derechos de exploración y explotación, tiene también jurisdicción en cuanto a la fiscalización, como decíamos, en materia migratoria, aduanera, fiscal y sanitaria. En la zona económica exclusiva, sacando estos dos espacios que acabamos de señalar, mar territorial y zona contigua, solamente, podremos decir, que entre la milla 24 y las 200 millas marinas, el Estado ribereño puede ejercer estos derechos de exploración y de explotación de los recursos vivos y no vivos. Puede establecer islas artificiales, instalaciones y sobre todo la exploración y explotación de los recursos económicos. Si un buque de otro lugar quiere venir a pescar dentro de las 200 millas marinas correspondiente a la zona económica exclusiva, no podrá hacerlo porque el Estado ribereño tiene derechos de exploración y explotación. Tendrá que firmar un convenio, pagar un canon, si es que le es permitido o no. No sé si queda un poco más claro, Cristian, lo que es el tema de la zona económica exclusiva. Profesor, es lo que sucede en Sí, Mar del Plata con los barcos chinos, creo que dicen que llegan como hasta las 200 millas dentro de lo que es el mar y pescan hasta ahí. Lo que pasa que cuando hay veda de pesca de algunos determinados peces o calamares, creo que es lo que ellos están en busca de eso, creo que bueno, desde el mar se puede ver los barcos a la distancia con las luces, pero imagino que es hasta la línea donde ellos llegan, estas a las 200 millas, para no interferir en la zona económica exclusiva. Exacto, así debería ser. El problema que tenemos, que tiene la Argentina, es que tiene un extenso litoral marítimo, uno de los países que en mayor cantidad, creo que son cerca de 3.000 kilómetros, si no me equivoco, un poco más tal vez, y la posibilidad de ejercer realmente estos derechos sobre la zona económica exclusiva en cuanto a capacidades técnicas para ejercer un efectivo control de que no vengan, como bien decía Romina, los barcos chinos particularmente, y pesquen dentro de la zona económica exclusiva, se hace difícil controlar tanto espacio. Pero no deberían, si no hay acuerdo o autorización de pesca, pescar dentro de lo que es la zona económica exclusiva. Porque acá nos encontramos con otro problema, que de lo visto, dentro de lo que constituye el espacio marítimo, si decimos a simple vista, la pesca aparece como el primer y principal recurso de explotación del espacio marítimo. Vamos a ver cuando enseguida veamos la zona, que también hay altísimo posibilidad de explotación de recursos mineros, ¿no? Pero en cuanto al tema de la pesca, nos encontramos con que existen, los peces no están en una sola zona económica exclusiva en el mar territorial, existen peces que son altamente migratorios, algunos que desde el mar ingresan a las aguas interiores a desovar. Creo que el salmón tiene un comportamiento, y otros
peces de río que salen a desovar al mar, y por otro lado son altamente migratorias, lo que implica de que van a recorrer varias zonas económicas exclusivas, por ejemplo, en los estados ribereños, como Argentina, Uruguay, Brasil. De esto toma nota la Convención y obviamente los estados con este tipo de litoral a donde se comparten estas cuestiones. Naciones Unidas ha promovido permanentemente el acuerdo entre los estados que comparten zonas económicas vecinas unas con otras, de manera tal de que lleguen a acuerdos respecto del aprovechamiento y la explotación limitada de estas especies que son altamente migratorias. Porque otro dato de la realidad es que la mayor cantidad de bancos de peces, como señala Romina, se encuentran en la zona económica exclusiva más que en alta mar. Estos son los caladeros de pesca. Hay mapas, me acuerdo haber visto alguna vez, de dónde están los más importantes caladeros. Caladeros son zonas de pesca, más o menos como que es mucho más simple encontrar los peces, sobre todo cuando son estas especies. Las andrómedas son las que depositan, entran y salen de las aguas interiores, pero las altamente migratorias se mueven en lo que conocemos caladeros. De ahí la importancia de acuerdos entre los distintos estados para tener racionalmente una explotación racional de las zonas, que no perjudique a los demás estados, pero que tampoco ponga en riesgo la permanencia o subsistencia de determinadas especies. No sé si quieren acercar algo más o alguna idea. Romina, soy Mar del Plata. No, de Buenos Aires, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Pero, bueno, nada, como te cuento Mar del Plata y tengo un pariente que trabajaba en un barco, siempre el tema de la pesca y el tema de también al pescar, cuando había veda, los barcos extranjeros, sin respetar tal vez los plazos de reproducción de los peces, generaron, bueno, la escasez de pejerrey, creo que era lo que más salía, o no me acuerdo bien cuál era el pez que ellos que se dedicaban, pero más que nada, bueno, nada, y ahí a Mar del Plata uno ve los barcos y nada, me acuerdo siempre la referencia de que esta persona me contaba de que venían a buscar los peces y como que me quedó la sensación de ver en el mar los barcos con las luces prendidas y sé que están bastante lejos, pero bueno, nada, uno los puede divisar desde la costa. Perfecto, gracias Romy, muy bueno De nada. el aporte. Ahí Cristian pregunta por la zona económica exclusiva de Malvinas. Bueno, esto es un espacio que sería fantástico decir, sí, ejercemos soberanía de exploración y explotación sobre la zona económica que rodea la isla Malvinas, sí, es nuestro reclamo, pero en términos efectivos no la ejercemos porque se encuentra bajo la posesión efectiva del Reino Unido en ese espacio, ¿no? Es decir, este es un dato de la realidad. Aspiramos a que algún día podamos recuperar no solo la isla Malvinas, sino también el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, como también el aprovechamiento de la plataforma continental en esa zona. Bueno, en la zona económica exclusiva también el Estado ribereño, más allá de los derechos de soberanía, de exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos en esa zona, también puede ejercer jurisdicción sobre y autorizar a la instalación de islas artificiales o instalaciones, establecimientos y estructuras en esa zona, ya sea con fines de exploración o, lo que es muy común, con fines de investigación científica marina y tendiente a la protección y preservación del medio marino y en la medida que se cumpla con los derechos establecidos en esta zona. Respecto de la utilización del espacio aéreo en los diversos espacios que acabamos de señalar, sobre el mar territorial, ya dijimos, exactamente sigue el mismo sistema de sobrevuelo que si fuera el territorio. Soberanía total. Pero sobre la zona contigua y sobre la zona económica exclusiva, rige la libertad de vuelo. ¿Sí? Acá no puede el Estado ribereño imponer alguna restricción porque lo que está viendo, como vemos, jurisdicción de fiscalización, materia sanitaria, aduanera,
y exploración y explotación del recurso vivo, pero no le genera derechos sobre el espacio aéreo, de manera tal que quiera también eventualmente extender estos ejercicios de competencia sobre ese espacio. Por lo tanto, se encuentra fuera de esa libertad de la libertad de sobrevuelo. También existe libertad del tendido de cables y tuberías submarinas, ¿sí? En este espacio. Está fuera también, decíamos, de la soberanía del Estado. Una cosa es la exploración y explotación y otra es el tendido de cables, y tuberías en esas zonas que pueden servir y son de mucha utilidad a los estados vecinos, a los ribereños en esta cuestión. Vamos de acá. Termina la situación en cuanto al espacio marítimo de lo que constituye el medio marítimo. Pero queda otro espacio que también los estados ribereños tienen la posibilidad de explorar y de explotar, e incluso se encuentra bajo determinada soberanía, y es lo que conocemos con el nombre de la plataforma continental. La plataforma continental es la prolongación del territorio que se encuentra por debajo de las aguas que forman el mar territorial, zonas contiguas y, evidentemente, la zona económica exclusiva. Es la prolongación natural de los territorios bajo el mar que, en términos de la Convención, pueden extenderse hasta las 200 millas marinas. Hasta las 200 millas marinas. A ver, si tendríamos que graficar, por encima de la plataforma continental se encuentra un medio acuático. Esto es lo que fuimos dividiendo. Mar territorial, zona continental. Bien, por debajo, prolongación del territorio. Esta es la plataforma continental, que también es rica en cuanto a la exploración y explotación de recursos vivos y no vivos. Es decir, pensemos en las instalaciones de extracción de petróleo que existen. ¿De dónde sale el petróleo? Del subsuelo, de la plataforma continental en la que se encuentra rica en esta cuestión. Entonces, en cuanto al límite, es hasta las 200 millas marinas. Las 200 millas marinas, como vemos, coinciden con la delimitación de la zona económica exclusiva. Regímenes jurídicos distintos. Para aquellos estados cuya prolongación natural se extiende más allá de las 200 millas marinas, es lo que se denomina el margen continental, se extiende más allá de las 200 millas marinas, pueden los estados ribereños extender esa plataforma continental, pero hasta las 350 millas marinas, que es el caso nuestro. La Argentina tenía originalmente la plataforma reconocida en el marco de la CONMEBAR, de las 200 CONVEMAR, Convención de Derechos del Mar, de las 200 millas marinas. Pero como el margen continental permite una extensión, porque va decreciendo lentamente ese espacio de la plataforma continental, ha llegado a extender su plataforma continental hasta las 350 millas marinas. Exacto, hace muy poco tiempo ocurrió esto, Rafael, sí, que tuvimos el acuerdo de la autoridad respecto de esta extensión convencional. Bueno, ¿cuáles son las competencias que tienen los estados de explotación, de exploración de todos los recursos que se encuentran sobre el espacio, sobre la plataforma continental? Hay otro modo de medición que es en función de la profundidad. Cuando se llega a los 2.500 metros de profundidad y se encuentra una meseta, puede extenderse otras 100 millas marinas, pero siempre que esté esto antes del límite exterior de la plataforma continental. Los estados ribereños tienen derecho de exploración, de explotación, de soberanía, de todos los recursos que se encuentran en la plataforma continental, y la limitación va a estar en el tendido de cables y tuberías que existan en esa zona para poder determinar los distintos espacios de esa cuestión.
Bueno, hasta acá son los espacios que en los que de alguna manera los estados ribereños ejercen, sea jurisdicción, exploración o soberanía. Fuera de la zona económica exclusiva, y ahora ya nos referimos nuevamente al espacio netamente marítimo, nos encontramos frente a un espacio que se denomina alta mar. La alta mar, en consecuencia, podemos definirla por exclusión, son aquellos espacios marítimos que no se encuentran sujetos ni a la soberanía, ni a la jurisdicción, ni forman parte de la zona económica exclusiva de los estados ribereños. Ahora, y obviamente, también es el nudo de discusión de cuál era el régimen jurídico del alta mar. El patrimonio común de la humanidad puede quedar sujeto al ejercicio de la soberanía, puede estar sujeto a la apropiación de cualquier Estado, y en principio lo que ha quedado claro es que este espacio de alta mar no se encuentra sujeto a la apropiación por parte de ningún Estado. Por lo tanto, existen lo que conocemos con el nombre de libertades del mar. Las libertades del mar que enuncia la Convención son libertad de navegación, libertad de igualdad de uso, de no interferencia y de sumisión al derecho internacional. Estos son los principios sobre los que se asientan las libertades. Son los principios los que me referí, no las libertades. ¿Está? Repito, libertad de mares, es decir, no sujeto a apropiación, igualdad de uso para todos los estados, tengan o no riberas, ¿sí?, al mar, de no interferencia en los asuntos de los otros estados y de sumisión al derecho internacional. Las libertades están enumeradas en los artículos 86 y 87 de la Convención del Derecho al Mar. Ellas son de navegación, libertad de pesca, libertad de tendido de cables y tuberías, libertad de sobrevuelo, libertad para construir islas artificiales y libre investigación científica. Estas son las libertades enunciadas dentro de la Convención sobre los Derechos del Mar. En cuanto a la libertad de navegación, y es lo que nos preguntábamos hace rato, el artículo 90, del 90 al 100 y pico, habla de la libertad de navegación, va a marcar, en primer lugar, tomamos como punto de referencia que todo buque debe elaborar la bandera del registro. Entonces, cada buque que se encuentra navegando en alta mar y lleva la bandera del estado de registro, se encuentra sujeto a la soberanía exclusiva, de lo que ocurre en el buque, a la soberanía exclusiva del Estado cuya bandera enarbola. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, no es que se encuentre libre y que nadie puede ejercer soberanía, no. En ese espacio, incluso en materia civil, penal, toda la normativa aplicable en el territorio se extiende al espacio que puede buscar en la situación de las personas que se encuentran dentro del buque que enarbola la bandera. Por eso, el otorgar registro de bandera de un Estado tiene que ver con el principio también de nacionalidad efectiva, porque acá parece muy importante la vinculación que tenga el buque con el estado del registro. En muchas ocasiones de la historia se daba lo que se conoce como el otorgamiento de banderas de complacencia, de alguna manera. Es decir, si me prestan la bandera para que navegue por otro lado, pero la responsabilidad que trae aparejada para un Estado esta cuestión no pueden ser desligadas en primer lugar, y al momento de duda la Corte Internacional dijo que acá también rige el principio de nacionalidad efectiva, es decir, que exista un vínculo real entre el buque y la bandera y el Estado que le dio registro. Por estas cuestiones pueden traer aparejadas. En principio, esta jurisdicción exclusiva va a ceder cuando el Estado no lleve bandera o cuando, como hace rato nos preguntaba María Gracia, lleve bandera de más de un Estado. Se considera, decíamos hace rato, que no tuviera bandera. En consecuencia, se encuentra sujeto a la investigación sobre lo que hay dentro del
del buque, y cualquier otro buque de emergencia militar que lleve, obviamente, esté en el marco de las competencias propias y que habilita la Convención de los Derechos del Mar, porque acá existen serias limitaciones para la navegación en alta mar. ¿Cuáles son esas limitaciones? En primer lugar, la vamos a enumerar: la piratería, la trata de esclavos, hoy podríamos decir trata de personas, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y la interferencia en las leyes y regulaciones de los estados ribereños. En el caso de la piratería, pareciera que fuera típico del siglo XVIII, XIX, pero lamentablemente la piratería sigue siendo un fenómeno actual mediante el cual, a través del uso de violencia, ¿sí?, se toma bienes o se priva la libertad a las personas o se toman los buques que se encuentran en otro lado, sobre el Atlántico y en la costa del centro oeste africano. Existe mucho hecho de piratería, ¿sí? Esto ha sido denunciado, incluso intervienen medidas protectoras de las fuerzas navales militares de los estados cuyos buques transitan por esa zona. La piratería implica, en primer lugar, la utilización de violencia, ¿sí?, con fines que se persiguen fines particulares, es decir, no es que tomo para proclamar la independencia, sino son fines particulares los que llevan adelante este hecho ilícito dentro del alta mar, y se deben dar en ese contexto, ¿no? Si mal no recuerdo, el amotinamiento, es decir, cuando la tripulación de un buque se rebela contra el capitán, puede ocasionalmente también ser considerado como piratería, porque está dándose el uso de violencia y los fines no son de alguna manera políticos. El apresamiento de un buque implica esta cuestión de piratería, y cualquier estado puede dar aviso o intervenir ante una situación de este tipo que limite de alguna manera el hecho de la violencia, tal de que permita el armonioso aprovechamiento del alta mar. La trata de esclavos, este fenómeno que, si bien estamos hablando de la Convención 1982, sigue utilizándose con el término de esclavo, y podremos hacerlo más amplio en cuanto a la trata de personas. Los estados o buques que consideren de que en algún buque se presuma de que se está llevando comida, tráfico de personas de manera ilegal, también con vista, pueden ser abordadas y ejercer lo que la Convención señala como derecho de visita. Derecho de visita que pueden ejercerse todos solo a partir de la participación, en primer lugar, de un buque de guerra, y estamos actuando ante un buque que está enarbolando una bandera. Ese derecho de visita. Existen serias y fundadas sospechas de que se está produciendo un ilícito internacional. Esto es aplicable al tráfico de estupefacientes también. Entonces, efectúa el derecho de visita, no le puede ser negado, da aviso en el caso de que se constate la existencia de un ilícito internacional al estado de la bandera del buque inspeccionado, en el que se lleva adelante la trata de personas o el tráfico de estupefacientes, y la jurisdicción para su juzgamiento quedan en manos del estado de la bandera del buque. Es decir, que un buque de guerra realiza un derecho, la visita no significa que lo vaya a juzgar. Es decir, constata la existencia de estos ilícitos internacionales en alta mar, da aviso, ahí será el Estado de Nacionalidad que llevará adelante el ejercicio de las funciones que le corresponden. No ocurrirá lo mismo cuando nos encontramos ante un buque sin bandera o que lleve dos banderas, porque al no considerarse que tiene nacionalidad ese buque,
el Estado que realice la visita o el abordaje es el que va a llevar a cabo el ejercicio de las competencias propias respecto de estos ilícitos internacionales. ¿Sí? El 108 se refiere al tráfico de sustancias psicotrópicas y otros estupefacientes. También se debe notificar al Estado del pabellón y solicitar autorización para efectuar este derecho de visita. En el caso de infracción a leyes y reglamentos de los estados ribereños, la Convención prevé la existencia del derecho de persecución, porque se supone que esas infracciones a las leyes o reglamentos de un estado ribereño se produjeron dentro del lugar en el que el Estado está ejerciendo soberanía, mar territorial, o derecho de fiscalización, zona contigua, o que irrumpió, como contaba la Romy hace rato, respecto de pesca no autorizada. A partir de ahí, el Estado ribereño puede perseguirlo en alta mar. Pero esa persecución de alta mar va a cesar cuando el buque perseguido ingrese al mar territorial de otro Estado, porque ya se encuentra sujeto a otro espacio de otra soberanía distinta en la que no podrá incorporarse, salvo con la autorización del Estado ribereño, en cuyo mar territorial se incorporó este buque que venía perseguido, y aunque puede negárselo, pero es obviamente un principio de derecho internacional de la integridad territorial de los estados. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los estados que otorgan las banderas? En primer lugar, el 94 nos hace referencia a que tiene a su cargo la responsabilidad en cuanto a la seguridad de los buques, ¿sí? Así como cuando hablábamos de los aviones para entregar la nacionalidad o el registro de una aeronave, el Estado debe verificar que se encuentren las condiciones suficientes de acuerdo a las normas generales, que tiene el control, que tiene el equipo, el personal idóneo, que tiene capacidad de comunicación para que se muevan en el alta mar, están sujetos a inspecciones regulares, y el responsable del buque en alta mar es lo que conocemos como el capitán. Más allá de las películas de los piratas y demás historias, sí, la romántica que el capitán caza a las personas en alta mar, el capitán efectivamente es el que lleva la responsabilidad y tiene a su cargo el ejercicio de esa cuestión. Obligación que tienen también el Estado de bandera es de asistencia en el mar respecto de la posibilidad de servicio de búsqueda o de que si otro buque se encuentra en una condición de peligro respecto de su navegabilidad, de prestar asistencia en la medida en que no implique esto una propia medida que traiga aparejada la propia seguridad de los buques. En cuanto al tendido de las tuberías y cables, también principio de derecho, el que produce un daño tiene la obligación de repararlo. En consecuencia, tendrán que establecer dentro de sus derechos internos las normativas aplicables para que quienes produzcan daño de este tipo procedan a repararlo. Y obviamente el 99 que condena enérgicamente la idea de el tráfico de esclavos. En cuanto a la libertad de pesca, que otra de las libertades, decíamos y hacíamos referencia, siempre la zona económica exclusiva, con mayor razón, los estados ribereños y la importancia que tienen la pesca en alta mar, pueden participar, aunque no se encuentre dentro de la zona económica exclusiva, a los fines de la protección de aquellas especies altamente migratorias o transzonales que transitan por el alta mar cerca de sus zonas económicas exclusivas. Esto es a grandes rasgos lo que es el derecho, las libertades en alta mar. Lo que nos queda es qué es lo que hay por debajo del alta mar. Estos se llaman fondos marítimos y oceánicos, otro espacio geográfico, así como definíamos el alta mar, aquello que se encuentra excluido de la zona económica exclusiva de los estados con ribera al mar, fuera de las plataformas continentales, en lo que implica el fondo marítimo y oceánico, también es una zona de importantes posibilidades de exploración y de explotación fundamentalmente. Acá también hubo una gran disputa respecto de su regulación
Esto está regulado en la parte 11 de la Convención de Derecho del Mar. Pero fue tan importante esta disputa, fíjense, en que a pesar de que en 1982 se aprobó la Convención de Derecho del Mar, esta parte 11 de lo que se conoce con el nombre de la zona, en los textos al encontrar la zona, nos referimos a los fondos marítimos y oceánicos. Esta cuestión de zona, la parte 11, recién pudo medianamente aplicarse a través de un acuerdo celebrado en Montreal. No tengo acá a mano, pero creo que en 1994, respecto de la aplicación de 1994, ahí está, 1994, respecto a la aplicación de la parte 11 de la explotación que conocemos con la zona, fondos marítimos y oceánicos. Fondos en esta zona. En esta zona existe, decíamos hace rato, rica en determinados minerales: cobre, zinc, plata, oro, platino, hierro, magnesio. Son algunos de los minerales que encontramos dentro de los fondos marítimos y oceánicos. Esto es lo que conocemos con el nombre de nódulos polimetálicos, ricos nódulos polimetálicos que se encuentran ahí abajo. Les repito, cobre, platino, oro, es decir, de importancia en cuanto a su posibilidad de exploración y explotación. Y bueno, obviamente se vuelve a dar atención, y bueno, que pueda, que lo explote, lo declaremos libre, y que cada uno, el que tenga tecnología para poder llegar a esos espacios, lo explote. Y por otro lado, aquellos que, al entender que si no está sujeto a apropiación ninguno de estos espacios, ¿por qué lo van a explotar que tengan tecnología y nosotros nos quedamos afuera? Atención. Y este es el gran problema de la historia de la humanidad, ¿sí? Los ricos contra los pobres de alguna manera, y esto es lo que en cuanto a los estados, fíjense cómo se ha dado en la libertad del aire, en la delimitación del derecho al mar. Este planteo también se efectúa acá en cuanto a la aplicación justamente de la parte 11. Del 82 al 94 no había punto de arranque. ¿De qué manera se va a explotar? ¿Quiénes lo pueden explotar? De ahí la convención creó lo que se llama la Autoridad de los Fondos Marítimos y Oceánicos. La Autoridad de los Fondos Marítimos y Oceánicos es un organismo, está en el artículo 82.1, ¿sí? Esta tiene a su cargo la determinación respecto de la exploración y la explotación de estos nódulos polimetálicos que encontramos, y fundamentalmente del aprovechamiento de la zona. Esta larga tensión en que si la autoridad está integrada por todos los que forman parte de la Convención de Derecho del Mar. Ahora, si cada uno podía explotarlo como le parezca, o podía explotarlo la propia autoridad en su cuenta y de alguna manera redistribuir, porque también es otra cuestión que hay que tener en consideración. Algunos países, por ejemplo Chile se va a caracterizar porque tiene una enorme producción en cuanto minera, en la explotación de cobre. Y de repente, si podemos sacar cobre de los fondos marítimos y oceánicos, va a variar la oferta, lo que va a traer aparejado alguna modificación del mercado de cobre a nivel internacional. Entonces, habrá que tener en cuenta, era otra de las preguntas que se planteaban, habrá que tener en cuenta lo que los estados con o sin material habrá que tener en cuenta si tienen o no posibilidades del tema, pero que normalmente están dedicados a la explotación de ese tipo de minerales, si podrán participar o no de alguna manera en la explotación de estos fondos marítimos y oceánicos. Todas estas cuestiones fueron tenidas en cuenta y finalmente en el contexto de la zona se creó lo que se llama la empresa. ¿Qué es la empresa? ¿No? Dependiente de la zona,
la empresa va a ser, en breves palabras, la encargada de llevar adelante, en principio era por sí, pero en la práctica es a través de terceros, exploración, autorizar la exploración de determinadas zonas dentro de los fondos marítimos y oceánicos, autorizar la explotación, bajo qué condiciones, sea que la lleven a cabo estados o empresas que estén, no es la palabra padrinada, y sustentada por la determinación de algunos estados que se hacen cargo de sus propias empresas, aunque sean privadas, y de esa manera se explotan estos fondos marítimos oceánicos a cambio de un canon que deben pagar las empresas que o quienes tengan a su cargo la explotación